capítulo muy interesante, para el cual nos van a acompañar cuatro personajes aquí de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ellos son estudiantes, pero nos van a explicar mucho sobre el tema, el cual va a aplicar sobre los siguientes puntos, que son el Estado, los medios y la sociedad, la política nacional de comunicación y la cultura del espectáculo. A continuación le voy a dar pase a nuestro invitado, que sería Alfredo, ¿sí? Por favor, Alfredo, explícanos un poco sobre el tema que vas a exponer el día de hoy sobre el Estado. Muy buenas tardes, señores televidentes. Buenas tardes, José. Gracias por la invitación. Agradecerte de antemano. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar del Estado y los medios de comunicación, cómo estos se relacionan y de qué forma estos cumplen el papel de actor político en nuestra sociedad. Muchas gracias, Alfredo. A continuación le daremos el pase a nuestro invitado Gerson Mejía. Él nos va a hablar sobre los medios y la sociedad. Gerson. Bueno, agradecido por la invitación y por el espacio que vamos a compartir esta oportunidad. En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre los medios de comunicación y la sociedad. Bueno, vamos a ver cómo los medios de comunicación influyen en la sociedad, en la manera de actuar, pensar y cómo modifican la vida de las personas a través de, por decir, las elecciones, las costumbres, el consumo, como es el caso de la publicidad y la opinión pública. Muchas gracias, Gerson. A continuación le daremos el pase a John Aguilar, que nos va a hablar sobre el tema que es la política nacional de comunicación. Adelante, John. Muchas gracias, José, por el pase. Estoy muy agradecido y muy satisfactorio que me hayas invitado a tu programa, a tu espacio publicitario, y poder compartir con los televidentes el concepto que es la política nacional de comunicación, cómo puede repercutir acá en la nación peruana y cómo podemos verlo desde un contexto latinoamericano. Muchas gracias, John. Para culminar, no menos importante, claro está, le voy a dar el pase a Carlos Albert Alfaro, que nos va a hablar sobre un tema muy interesante, que sería la cultura del espectáculo. Adelante, Albert. Muchas gracias, Garay. El día de hoy vamos a hablar sobre la cultura de espectáculo. Vamos a hablar sobre qué es, cómo se produce y cómo se desarrolla hoy en día en la actualidad. Asimismo, también daré una crítica personal para ustedes, para que tengan entendido cómo se produce esto y cómo influye mucho en la sociedad. Vamos a tocar el tema de Estado y medios de comunicación, y para ello vamos a empezar entendiendo en principio qué es el Estado, para después de esta forma explicar de qué forma los medios de comunicación se involucran en ello. Bueno, sabemos que el Estado ya es una sociedad estructurada, institucionalizada, y los medios de comunicación son un conjunto o formas de hacer ver o de hacer saber a las personas de algo o sobre algo. Voy a darles dos teorías que quizá muchos conocemos, como son las teorías liberales, como también las teorías marxistas. Las teorías liberales consideran que los medios de comunicación tienen un espacio publicitario en donde pueden ellos pretender sus beneficios o lograr de alguna otra forma favorecer o quizás también desarticular algún hecho político o cualquier acción de un gobernante, como es en el caso de por ejemplo, el presidente acá en nuestro país, Martín Vizcarra. Bien, los medios de comunicación, como bien sabemos, se involucran demasiado en las decisiones que pueda tomar la población, por ejemplo, como es en el caso de Latinoamérica, con esto de las marchas que se está dando, las protestas que se está dando en Chile, que ya hace poco también en Ecuador, en Bolivia y hasta acá en el mismo Perú, con esto del cierre del Congreso. Si bien sabemos, estos medios pueden ser manejados
por un sector o quizás por un individuo. Por ejemplo, en un sistema totalitario, los medios de comunicación son censurados para que de alguna otra forma informen solamente cosas que puedan solamente beneficiar el régimen del autoritarismo. Fujimori es un claro ejemplo. En las décadas de los 90, por ejemplo, se ha privatizado los medios de comunicación y estos han informado en favor del régimen, en este caso fujimorista. Y bueno, vamos a también darnos cuenta que desde un enfoque marxista, ellos consideran que los medios de comunicación se someten o benefician a los gobiernos para de esta forma alcanzar un lucro, es decir, una ganancia. Y en cierta forma hay aspectos en donde sí coinciden con esta teoría, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, si los medios de comunicación son bien pagados, digamos, por el gobierno o por sectores empresariales, estos pueden informar o desinformar para que beneficie a los intereses de estos mismos. El caso de Martín Vizcarra, por ejemplo, en lo que se dio el referéndum, ¿no? En donde se manipuló bastante información, en donde a las personas, por ejemplo, en la televisión, en la radio, se le decía que marque de cierta forma porque supuestamente beneficiaba al gobierno o como el presidente mismo decía, la democracia. Pero en realidad los medios de comunicación deben tener o deben ser plurales, es decir, cada uno debe tener distintas ideas, digamos de un lado que sea del lado izquierdo, del otro del lado derecho y otro del centro, para que de esta forma entren en un debate y así hagan ver a las personas qué decisión tomar. Por ejemplo, una persona puede ver en la televisión que hay medios que están conversando o medios en donde se conversan temas de coyuntura nacional, pero desde un enfoque marxista o de izquierda, y en otro aspecto desde un enfoque de liberalismo, en este caso de derecha, ¿no? El gobierno de alguna u otra forma tiene un beneficio por parte de los medios de comunicación. Si estos saben o realizan buenas cosas en beneficio de nuestra sociedad, digamos, queremos publicitar o queremos informar respecto a algo o un problema social que nos acontece, el gobierno, si sería aliado de los medios de comunicación, tendría buenos resultados, porque la población necesita informarse, la libre expresión debería de seguir existiendo. Pero hoy en día, como en el Perú y el mundo, no es así. Los medios de comunicación lo que buscan es lucrar o buscar beneficios con la finalidad de poder, por ejemplo, destruir o sacar del poder a una persona, ¿no? Finalmente, si queremos que un gobierno sea democrático, no debe de censurarse o no debe de coactar o cerrar un medio de comunicación ni poner en riesgo la libre expresión. Pero sí, lo que yo personalmente propongo es que se dé una regulación para que estos no puedan hacer lo que quieren, ¿no? Porque eso es lo que sucede y lo que vemos. Muy agradecido por la invitación. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que es los medios de comunicación y la sociedad. Es decir, cómo estos influyen en la manera de pensar, actuar de las personas. Es decir, cómo estos van a dirigir el pensamiento de una persona, como es el caso de las elecciones, la publicidad y diferentes informaciones. Bueno, a continuación voy a hablar sobre la importancia de los medios de comunicación y la sociedad. Vamos a poder notar cómo estos medios influyen de una manera que puede dirigir a una persona en la forma de pensar. Por otro lado, tienen una labor fundamental, ya que mantienen lo que es la democracia. Bueno, por otro lado, vamos a hablar sobre los aspectos positivos de los medios de comunicación y la sociedad.
En los aspectos positivos podemos recalcar cómo esta información se va a propagar rápidamente, ¿no? Pero para ello tenemos que tener en cuenta que se debe tener una información que ha sido contrastada, por así decirlo. Tenemos que tener en cuenta, ya esto va a depender de cada uno de buscar una información adecuada de un tema, ¿no? Ahondar en investigar sobre eso y no dejarse pasar por información banal, insustancial, que no va a tener una mirada, por así decirlo, objetiva. Bueno, finalmente voy a hablar sobre los aspectos negativos, ¿no? Vamos a ver cómo estos medios de comunicación van a recaer en la manipulación de la información y el uso de la misma para intereses propios de un grupo específico. Vamos a poder notar que estos van a tener una gran influencia en los aspectos ideológicos, políticos, sociales y económicos de los seres humanos. Vamos a hablar, yo voy a hablar sobre lo que es la Política Nacional de Comunicación. Pero hay que preguntarnos en primer plano, ¿qué es la Política Nacional de Comunicación? La Política Nacional de Comunicación son normas legales, mecanismos, leyes decretados para que las instituciones y el Estado puedan trabajar armoniosamente. Además de ello, también implica el dar a conocer a los ciudadanos lo que sus instituciones están haciendo por ellos, porque es efectivamente el sentir del ciudadano saber qué están haciendo ciertas instituciones. En otro plano, el Estado, en un Estado democrático, es vital tener una política nacional de comunicación. ¿Esto por qué? Porque garantiza la transparencia de lo que los Estados vayan a realizar durante su gestión. Además de ello, hay algo que me ha traído a la memoria. El ministro de Comercio de Alemania Occidental, Erwin Bahr, decía que es necesario la política nacional de comunicación en los países subdesarrollados. ¿Por qué lo dice así? Porque definitivamente ellos son los que necesitan conocer más, saber más de las instituciones que haga el Estado. Dentro del Estado, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está dando a conocer? La gente necesita saber. Como ya lo había dicho anteriormente, un nivel de transparencia es vital para que la comunidad pueda sentirse a gusto e identificada con sus autoridades. Bueno, en esta oportunidad yo voy a hablar sobre la cultura de espectáculo. La cultura de espectáculo en sí es un mundo actual donde mayormente se rige el entretenimiento, asimismo la diversión y nos aleja prácticamente del aburrimiento. Ahora, la cultura de espectáculo surgió después de la Segunda Guerra Mundial, donde prácticamente hubo un desarrollo económico, asimismo las clases sociales aumentaron y posteriormente se creó la cultura de espectáculo. Ahora, hoy en día podemos decir una crítica a esto es que prácticamente la cultura del espectáculo es una cultura banal. ¿Y a qué me refiero banal así? Me refiero que hoy en día, si vemos en la televisión, mayormente se rige más por la apariencia de la persona al contenido prácticamente de una persona. Por ejemplo, en el caso de la televisión, mayormente dan mayor pantalla a una persona, digamos, que genera un escándalo, a que otra persona, digamos, de que haya aportado ciertos aportes, digamos, al mundo. Bueno, ¿y a qué me refiero con esto? Me refiero a que prácticamente ha anestesiado prácticamente a los intelectuales. Asimismo también podríamos decir de que se ha desarmado el periodismo.
¿A qué me refiero a eso? Me refiero a que prácticamente hoy en día los medios de comunicaciones se basan a través de escándalos, y eso hace que genere mucho mayor rating a la gente, ¿no? Bueno, finalmente podemos decir que la cultura del espectáculo es un mecanismo para distraerse y con el objetivo de distraer prácticamente a la población. Muchas gracias, Albert, por la intervención sobre la cultura del espectáculo. A continuación vamos a hacer una segunda ronda en la cual vamos a elaborar algunas preguntas, vamos a conversar aquí con los invitados, en las cuales hay ciertas dudas o ciertas inquietudes que aún quedan pendientes sobre este tema, que nos ha parecido muy interesante a todos, y vamos a conversar en el mismo orden que empezamos con las intervenciones. Vamos a hacer las preguntas correspondientes. Para ello, pues vamos a empezar a formar parte de la mesa redonda y vamos a conversar con los invitados a continuación. Volviendo con la segunda parte de este programa, vamos a comenzar con una rueda de preguntas aquí con mis invitados presentes. Y para comenzar, quiero dar el pase a Alfredo sin antes no mencionarle la pregunta, la cual sería: ¿en qué radica el desafío del Estado democrático respecto a los medios de comunicación? Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la pregunta. Debo decirte que es interesante lo que cuestionas. Bueno, bien sabemos que el Estado es un ente que debe de tener múltiples funciones respecto a la regulación y también a la autorregulación del medio de comunicación. Este debería de intervenir para que de alguna u otra forma estas tengan restricciones a ciertos aspectos, como por ejemplo en la difusión de temas de educación, de trabajo, de salud, en donde los medios de comunicación no cumplen una función adecuada. Más allá de difundir estos puntos que son importantes para nuestra sociedad, difunden cosas que llaman la atención, como los temas mediáticos, los chismes, como lo mencionó aquí Albert Alfaro, y prácticamente a la gente le gusta ver el morbo y los medios de comunicación se prestan para ello, pero el Estado debe tener esta facilidad, más que facilidad, esta obligación de tener en cuenta ciertos parámetros para que estos medios no puedan difundir estos aspectos que de alguna u otra forma dañan a nuestra sociedad. Porque en cultura debemos recordar que estamos demasiadamente desarticulados. Ya no hay una cultura que quizás hace 50, 60 años se vivía, y nos damos cuenta, por ejemplo, en los programas de televisión. Esto es Guerra, Combate y entre otros programas que más allá de difundir nuestra cultura, nuestras costumbres, difunden morbo. Y esto provoca que nuestra sociedad a nivel intelectual se quede o tenga un retraso intelectual, porque si bien sabemos, si se difunden programas en donde se puedan hablar de temas culturales, de historia y de algunos aspectos que quizás suceden en nuestra sociedad, es decir, la realidad social de nuestro país, quizás podamos darnos cuenta qué está pasando ahorita, por ejemplo, en Cusco, qué está pasando en Puno y en otros lugares donde hay problemas, y los medios de comunicación no son tan responsables de difundir estos problemas. Entonces, lo que el gobierno debe hacer, o tiene una tarea del gobierno, una tarea no difícil, debo decirle, porque si se da una alianza entre los medios de comunicación y el Estado peruano, pues estaríamos hablando de un avance bastante moderno, porque ya estaríamos hablando de un Estado moderno donde pueda difundirse cosas de interés social que nos ayude a comprender muchas cosas, tanto de los Andes peruanos, de la selva y de la costa misma también. Y creo que eso es lo que compete al Estado, y es importante que el Estado trabaje en ello desde ahora, porque si no vamos a conducirnos a un Estado donde los medios de comunicación, o a un Estado donde se somete a lo que quizás los medios de comunicación difunden. Si esto difunde, por ejemplo, digamos, si los medios de comunicación quieren difundir tal aspecto,
con el hecho de perjudicar al Estado, por ejemplo, pues va a desinstitucionalizar tanto instituciones como también al Estado peruano. Espero haber respondido tu pregunta, Garay, y agradecerte por esa interrogante. Muchas gracias, Alfredo, por aquella respuesta. Me parece muy interesante el punto que tratas de dejar a cabalidad aquí en esta mesa. Tienes mucha razón en ese aspecto y lo podemos observar pues, en lo que nos comenta Alfredo también, en lo que nos comenta Albert con la cultura del espectáculo, en cómo los medios de comunicación actualmente solo rigen por sus intereses, ¿no? Y ante ello quiero hacer una interrogante para seguir por la temática a Gerson, que está hablándonos o que nos va a poder hablar sobre por qué nos dejamos influenciar por estos medios de comunicación, qué es lo que está sucediendo actualmente, que está permitiendo que los medios de comunicación se hagan cargo de alguna u otra forma de la educación de los jóvenes actualmente. Gracias, José Garay, por tu pregunta, la considero muy interesante. Respondiendo a tu pregunta, vamos a tener una influencia de los medios de comunicación en la sociedad ya por los años 90. Vamos a tener una mayor influencia desde la manera como Fujimori capta todos los medios de comunicación. A partir de ello, estos años vamos a tener una mayor influencia de los medios de comunicación en nuestra sociedad, ¿no? De una manera vamos a tener cómo una parte de la sociedad va a tener una perspectiva de lo que fue el terrorismo y otra parte de nuestra sociedad va a tener otra perspectiva debido a que los medios de comunicación habían captado estos medios en estos años, ¿no? A través de los diarios Chicha y los demás. Canales, encuestas y publicidad. Ya en los años 2000 vamos a ver una mayor influencia de los medios de comunicación en nuestras elecciones, ¿no? Por ejemplo, en el año 2011 vamos a tener una influencia de los medios de comunicación en las elecciones en donde postulaba el señor Ollanta-Humala, ¿no? En estos años estos medios de comunicación van a informar, van a tener una perspectiva de que el gobierno de Ollanta-Humala va a ser un gobierno castrochavista, ¿no? Y lo van a desprestigiar y no lo van a apoyar. Tanto es así que vamos a tener que este desprestigio que va a tener los medios de comunicación, ya sea a favor o en contra de un gobierno. Por otro lado, también vamos a tener un apoyo que va a tener los medios de comunicación al señor Jorge Muñoz en su campaña, ¿no? Vamos a ver cómo estos medios de comunicación van a influenciar nuestra sociedad a través de encuestas, publicidad, canales. Vamos a tener cómo Jorge Muñoz va a subir en las encuestas, ¿no? En consecuencia de esto, vamos a tener que Jorge Muñoz va a ganar la alcaldía de Lima, ¿no? Debido a la influencia de estos medios de comunicación en nuestra sociedad, ¿no? Vamos a poder notar cómo estos medios de comunicación van a tener la manera de poder influenciar en nuestra sociedad. Por otro lado, también vamos a tener que más del 50% de los medios de comunicación se concentran en nuestra capital, ¿no? Con esto quiero decir que en el Perú no tenemos una información diversificada, ¿no? Es decir, una pluriculturalidad de nuestra información. Bueno, finalmente vamos a tener que las poblaciones del interior del país tal vez no se sienten identificadas con la información que nuestra capital les provee, ¿no? Ya que estas tienen captadas más del 50% de los medios de comunicación, la televisión, la radio, publicidad. Y estas poblaciones del interior de nuestro país no se van a sentir tan identificadas, ¿no? Debido a que solamente van a pasar informaciones de superficie, más no van a ahondar en las problemáticas que ellos tienen en sus localidades, ¿no? Debido a todo ello, vamos a tener en Puno, que es la segunda que tiene más estaciones de televisión en el Perú. Ellos han incentivado estas políticas debido a que no se van a sentir identificados con esta información y van a impulsar, van a crear nuevas estaciones de televisión, radio en sus localidades, ¿no? Pero estos van a crear estas estaciones de radio y televisión, pero sin una autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esto debido a que ellos manifiestan que es un trámite burocrático que no los va a ayudar a resolver sus problemas en un corto plazo.
Por otro lado, vamos a tener la compra del 54% por el Grupo de Pensa, la empresa periodística nacional, por parte del Grupo del Comercio, ¿no? Este Grupo de Comercio va a dominar casi todos los periódicos de la capital, ¿no? Bueno, esto sin contar lo que es la publicidad, las encuestas, las radios, ¿no? Pero vamos a poder establecer que estos van a tener un monopolio de la comunicación en nuestra capital. Bueno, asimismo vamos a tener una gran tendencia que se está dando más en los medios de comunicación en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Podemos establecer, ¿no?, que en nuestros medios de comunicación se están dando con mayor influencia lo que son las cortinas de humo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Es una gran tendencia que están tomando ahora los medios de comunicación para ocultar una información de relevancia, ¿no? Y no mostrar a la población una información de relevancia nacional, ¿no? Bueno, con todo ello vamos a tener que los medios de comunicación van a priorizar a la cultura del espectáculo, tapando esta información que va a ser de relevancia para toda nuestra sociedad. Asimismo, trataría, ¿no?, de recomendar a nuestra sociedad que traten de profundizar en una información, ¿no? Es decir, buscar una diversificación de la información para así poder tener una información más neutral de un tema, ¿no? Con esto quiero decir que no deberíamos quedarnos enfocados solamente en una noticia o en una información. Es decir, recomendaría, ¿no?, que nuestra sociedad ahonde más en una información determinada, ¿no? Y más si es de relevancia política, ¿no?, como lo estamos viendo en estos tiempos. Muchas gracias, Gerson, por aquella respuesta sobre esta problemática, ¿no? Ya vemos dos posiciones pues similares de alguna otra forma, en donde vemos tanto sea el abuso de los medios de comunicación por la lucha de sus intereses, el aprovechar sus intereses o tenerlos como eje principal, ¿no?, del espectro económico, y otro también sobre el tema de cómo estas influencian nuestros jóvenes, en la sociedad misma. Dio los casos de Puno, casos de provincia, en donde se ven ciertos abusos, ¿no?, de los medios de comunicación, y es muy cierto, ¿no?, esta burocracia que se mantiene actualmente por los medios de comunicación, que intentan pues acaparar todo y no dejar o no tratar de que la gente pueda conocer lo que realmente ocurre, ¿no? Ante ello yo quisiera hacerle un interrogante a John, porque él nos ha hablado mucho sobre el tema de una política, ¿no? Una política que pueda parametrar o pueda regular de alguna u otra forma los medios de comunicación. Entonces quiero consultarte, ¿no?, sobre este tema, en cómo, en primer lugar, cuáles son los pilares de esta política, de una política futura, ¿no?, de lo que viene a ser que regule a las comunicaciones, a los medios de comunicación, y cuáles son sus valores. Entonces, ¿cómo se va a basar y cómo se van a defender en ese aspecto? Muchas gracias de antemano por tu invitación y por la interrogante que me estás planteando. Es una muy buena pregunta, y espero que con mi respuesta pueda yo solventarte estas dudas a ti y a tus televidentes. Y queriendo responder a tu pregunta y los televidentes, yo justamente recordaba un encuentro de directores y comunicadores en el 2017, en donde la directora de Datum International, que seguramente tú y acá muchos de nuestros panelistas deben conocerla, revelaba ciertos datos estadísticos en donde manifestaba decir que el primer pilar y valor es la transparencia, cómo se emite la información hacia los televidentes, hacia los ciudadanos, y entre otras es el planteamiento de las obras a concluir y la veracidad que tienen estas acciones, ¿no? Porque, seamos realistas, los ciudadanos nos preguntamos, ¿qué están haciendo nuestros políticos actualmente? ¿Qué se están haciendo en las instituciones? Son interrogantes que nosotros queremos que el mismo Estado nos pueda responder. Y por medio de este sondeo que ella emitió en el 2017, es el cual se puede dar un cierto parámetro, una cierta cifra, por decirlo de algún modo, que la ciudadanía quiere, lo que ellos piden, ¿no? Ellos piden tener transparencia, tener veracidad, que todas sus instituciones manifiesten todo lo que están haciendo.
durante su periodo de gobierno. Espero yo haberte podido contestar satisfactoriamente tu cuestionante. Muchas gracias, John, por aquella respuesta. Es muy cierto lo que mencionas, ¿no? Ya encontramos data en la cual pues, se puede observar esa percepción que tiene la población, ¿no? En la cual desea transparencia y ante ello pues, observamos ciertos mecanismos que el mismo Estado debería promover o que podemos encontrar en los documentos, en las leyes, pero lamentablemente no se están aplicando como se deberían. Y esto está permitiendo que algunas formas, por así decirlo, de que los medios de comunicación sigan imponiendo aquella cultura, esa cultura banal, esa cultura chicha, esa cultura amarillista que no está permitiendo pues, el desarrollo de nuestros jóvenes. Ante ello quisiera hacer una interrogante aquí a mi panelista Albert sobre esta temática. Quería consultarte, ¿tú qué consideras o cómo crees que se está desarrollando esta cultura del espectáculo actualmente? ¿Y qué consecuencias nos está trayendo y qué consecuencias nos va a traer a futuro esta cultura del espectáculo? Bueno, abarcando tu pregunta, lo que podemos decir que la cultura del espectáculo en sí actualmente se ha convertido en una cultura banal. ¿Y a qué me refiero a una cultura banal? Me refiero a que se ha convertido en un mecanismo para distraer y olvidar al público en general. Ahora, ¿qué consecuencias podemos ver en eso a futuro? Podemos ver la proliferación del periodismo irresponsable, en la cual prácticamente se ha alimentado de chismes y escándalos. Otra consecuencia que podemos ver en la cultura del espectáculo puede ser también la generalización de la frivolidad y asimismo también la banalización de la cultura. Bueno, asimismo también podemos decir que la cultura del espectáculo en sí ocurre un gran sensacionalismo también a través de los medios de comunicación, por ejemplo en caso de periódicos, radios, televisión, en sí prácticamente esto se influye más por temas de rating, ¿no? Podemos ver también que la cultura del espectáculo en sí, como digo, es un mecanismo para olvidar y distraer al público en general. Finalmente podemos recalcar que la cultura de espectáculo en sí a futuro podría ver consecuencias muy graves. Por ejemplo, puede haber manipulación, más manipulación política, como se ha visto en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, en la radio, en televisión, ¿no? Gracias por aquella respuesta, Albert. Aunque considero que, pues, aparte de lo que tú mencionas, hay otras consecuencias adicionales que se me vienen a la mente, ¿no? Hemos leído algunos autores, ustedes aquí también presentes, quizá han leído, pues, El Homo Videns de Giovanni Sartori, en el cual podemos observar, ¿no? Cómo los medios de comunicación en su época, cómo lo plasman, ¿no? A través de la televisión y actualmente podemos observar las redes sociales. Se está proliferando a través del Facebook, del Twitter, del Instagram, WhatsApp, todos estos medios de comunicación masivos que podemos observar actualmente y relacionándolo, ¿no? A lo que hemos leído pues, a través de los Videns, es cómo estos medios están influyendo en la formación no solo de las personas sino de los niños. Porque el que menos nosotros podemos observar pues niños de 2 años, 2 años y medio, ya las podemos ver con una tablet en la calle o pidiéndole a los papás los celulares. Entonces eso se está volviendo costumbre, se está volviendo parte de la formación de los niños. Entonces considero que una de las grandes consecuencias, porque no todo es consecuencias, también tiene un aspecto positivo, que la tecnificación o la tecnología esté avanzando a caudales. Este aspecto negativo sería pues que no se está regulando o la regulación debería empezar con nosotros mismos. Y esto a futuro va a ser muy perjuicioso si no lo tratamos desde ahora, desde ya. ¿Por qué? Porque tal como dice Sartori, el hombre está a pasos de convertirse en el Homo Videns si es que aún no nos hemos convertido en ello. Y de llegar a este paso, de llegar a esta conclusión o a este desenlace, ¿qué nos espera a nosotros como panelistas en este lugar donde nosotros podemos hablar de distintos temas, de cultura, podemos hablar de historia, podemos hablar de política, podemos hablar de la sociedad, pero si no encontramos que se sigan esos pasos, se siga este camino donde las personas sigan culturizándose, donde las personas sigan estudiando, donde las personas sigan capacitándose día a día, a futuro, ¿qué nos espera?
Entonces quiero agregar a una de estas conclusiones y no sé si alguno de aquí de los panelistas presentes quiere agregar algo adicional, alguna idea, alguna conclusión, alguna recomendación personal, porque lo que opino es a título personal, no estoy diciendo que quizás me equivoco, quizás estoy en lo correcto, pero eso lo vamos a ver de acuerdo a cómo se den el paso del tiempo, a cómo se esté realizando estos cambios, estos mecanismos que debe proponer el Estado, ¿no? En la política nacional de modernización y de comunicación, y también cómo debe regularse de forma idónea el Estado, cómo no debe dejarse de influir los medios de las personas a través de los medios de comunicación, y cómo una cultura del espectáculo está atravesando o está permitiendo o pervirtiendo en este aspecto que una sociedad como la de nosotros nos perjudique a futuro, ¿no? No sé si alguno de mis panelistas presentes quiere dar alguna opinión. Sí, yo definitivamente quería acotar algo a lo que tú estás hablando. Es muy cierto lo que dices, que estamos a un paso de ser un homo videns, ¿no? Si no llegamos a controlar a nuestra sociedad, a la juventud más que todo, que son los propensos a convertirse en este tipo de personas, ¿no? Además de ello, yo considero que si bien los medios de comunicación tienen algún tipo de responsabilidad, yo creo que es el núcleo básico de la sociedad la que también tiene mayor influencia, ¿no? ¿De quién estoy hablando? De la familia. El ente más cercano al niño, ¿no? En formación. ¿Qué es lo que le estamos dando? ¿Qué le estamos nutriendo al pequeño? Lo primero que va a ver en la televisión, pues evidentemente canales contenido basura, por si lo hemos dicho varias veces. No vemos actos o programas culturales, ¿no? Que es algo que le falta a nuestra sociedad, lamentable, ¿no? Que le falta a nuestra sociedad peruana. Incluso he estado, a título personal, he estado viendo en ciertos colegios que ciertas materias se han ido derogando, ¿no? Que la gente, los estudiantes no le ponen empeño, no lo sé, pues, ¿no? La geografía nacional o historia nacional, que yo considero que son materias ricas, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Es eso, una frase que siempre se ha dicho, ¿no? Y yo considero que no hay que dejarlo al niño solo, ¿no? Al recién crecido. Hay que educarlo, formarlo, como una planta que recién está empezando a germinar, para que al final tengamos una sociedad sólida, tengamos una sociedad que pueda dar buenos frutos, ¿no? Y no tener lo que tenemos actualmente, que es lamentable, es triste. Interesante pues esa postura o esa respuesta, yo. Entonces creo que considero pues terminada esta mesa, terminada este panel, y quiero dar algunas conclusiones pues para poder abstraer todas las respuestas, todo lo que hemos expuesto en esta sesión, ¿no?, del programa. En primer lugar, pues rescatar o hablar sobre lo que Alfredo comentaba, ¿no?, en cómo el Estado debe generar una alianza o una sociedad con lo que conocemos, pues con los medios de comunicación, en la cual haya un consenso donde no se abusen de principios fundamentales que nosotros conocemos, y en donde se respete pues la opinión de las personas, y en donde también los medios de comunicación cumplan ese rol fundamental de transmitir una información o lo que no conocemos, evitar lo que conocemos como los fake news, ¿no?, en este caso. En segundo punto, hablar de lo que nos comentaba Gerson en su exposición, ¿no?, en cómo están influyendo esos medios de comunicación en la actualidad, en cómo algunas comunidades del interior del país ya se están uniendo, ya se están oponiendo ante estos medios que quieren acaparar o quieren siempre resaltar primero sus intereses. Es el caso de Puno, es el caso de algunas provincias del sur, es el caso de muchas provincias del Perú que más adelante se van a dar cuenta de lo que está ocurriendo y que recién van a levantar su voz de protesta. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, junto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, están generando tanta burocracia para que estos canales, estos medios de difusión masiva, como la radio y televisión, puedan generar lo que conocemos, pues, un levantamiento o una democracia de comunicación o una democracia de la información. Para culminar, pues, rescatar o abstraer
todas las opiniones que John nos ha hablado sobre la política nacional de comunicación, en cómo este parámetro, este mecanismo va a permitir que un Estado regule de alguna u otra forma pues esta influencia que está teniendo los medios de comunicación en la actualidad. ¿Por qué? Porque como podemos observar, los medios de comunicación están pervirtiendo lo que conocemos como una cultura, ya sea una cultura social de información, y esto desencadena lo que conocemos actualmente como la cultura del espectáculo, que nos comentaba Albert, en lo que se estaba analizando toda la información que nosotros conocemos y abstraemos. Eso quiere decir que se nos está haciendo pasar información falsa, como los fake news, a través de los medios de comunicación masivos actuales como el Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram, como si fuese información verdadera, y lamentablemente nosotros estamos permitiendo que esto suceda. Entonces quiero dejar aquí culminada la mesa, agradecerle a mis invitados presentes por su presencia. Ha sido un placer haber trabajado y haber conversado sobre este tema, y esto sería todo en esta ocasión. Muchas gracias por su sintonía. Esto fue todo en la política de los medios. Hasta luego.